Buen día, buenos días. Me presento, mi nombre es Gabriel Jacobo Sánchez Coral, soy licenciado en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Les presento mi trabajo, el juego de la capoeira en un grupo de la ciudad de Bogotá, un estudio desde las matemáticas y desde la etnomatemática. Voy a aprovechar este mensaje para poder agradecer a todo el equipo de coordinadores de Ben Brasil, a la profesora Oleneva también, pues, por presentar este gran evento maravilloso. Espero que todos podamos aprender. Entonces, bueno, para comenzar, voy a hablarles acerca de un contexto, en el sentido de que el contexto de la comunidad participante capoeira fue un grupo de Capoeira Brasil en la ciudad de Bogotá que tiene diferentes sedes. Yo me enfoqué en una, pero antes quiero hablar de que la capoeira pues nace en Brasil, pero pues se expande a diferentes partes del mundo, y en este caso pues estoy hablando en Colombia. Voy a dar un contexto rápidamente acerca de los participantes del grupo de capoeira donde yo estaba, en la Academia de Capoeira de instructor Mucambo, donde yo entreno. Los practicantes son estudiantes de 4 a 14 años de edad y adultos entre 19 y 45 años. La mayoría de participantes son adultos y tienen un proceso normal de escolaridad, y también son, pues, con profesiones diferentes. La mayoría de capoeiristas tienen mínimo 2 años de ser practicantes de esta arte, ¿sí? Ahora voy a hablarles acerca del planteamiento del problema. ¿Por qué nace la idea de realizar un trabajo de grado en relación con la capoeira? Entonces, digamos que en mi primera medida pues es el asunto de enseñanza y aprendizaje. Yo pues entreno capoeira, aprendo capoeira y también enseño capoeira en la universidad donde yo fui licenciado, y también en la academia donde yo entreno, pues con autorización de mi profesor y mi guía. Tres momentos grandes o tres acciones que definen por qué empiezo a hacer esta investigación. Entonces intento identificar algunos objetos de la matemática con tres movimientos básicos en la capoeira que son esenciales. Uno, que es la jinga como tal. Otro, que la jinga es un movimiento de oscilaciones en el cual los capoeiristas desde ahí parten todos los movimientos, o sea, sean movimientos de ataque o movimientos de defensa. Entonces yo analizo la jinga como movimiento básico, como lo ven acá, izquierda a derecha, ¿sí? Defensa y acrobacia. En este caso es un movimiento de ataque, movimientos básicos, y trato de empezar y me hago la pregunta de cómo realmente o qué realmente hay de matemáticos en la capoeira. Y pues ahí hago como primeramente pues hago una consulta de bibliografía en donde encuentro 5 textos, donde 2 textos hacen referencia a las matemáticas que estaba indagando anteriormente, unas matemáticas relacionadas con objetos bidimensionales asociados como círculos, circunferencia, noción de tiempo, pero digamos que lo hacía muy matemático, ¿sí? Y 3 textos que hacen referencia acerca de las matemáticas y etnomatemáticas en la capoeira brasilera, haciendo un énfasis en la historia de la capoeira, pero en Brasil. Así que describen que en el juego de la capoeira existe un razonamiento matemático y una toma de decisiones. Pero aquí me deja una pregunta en el cual pues me permite como cuestionarme por qué hago un trabajo o no de capoeira en Colombia. O sea, una cuestión sobre la pertinencia de realizar el trabajo, ¿no? Pues porque la capoeira no nace y no evoluciona en Colombia. ¿Qué quiere decir? Que no comparte los mismos orígenes culturales y hechos históricos que en el territorio brasilero. Entonces, describe este tipo de razonamiento, pero a partir de la visión brasilera. Entonces, aquí es donde me toca situar mi pregunta y tratar de responderla a través del contexto colombiano y de la ciudad de Bogotá. Del profesor Aroca, 2013, donde describe grandes escenarios de exploración, las etnomatemáticas rurales que se dan en áreas fuera de la ciudad y las etnomatemáticas urbanas dadas en el perímetro de la ciudad. Entonces yo centro mi investigación de cuáles son esas etnomatemáticas urbanas y qué de esas etnomatemáticas urbanas permiten ubicar el contexto de la capoeira en una de las teorías de la etnomatemática. Entonces, anterior, tengo una pregunta situada, ¿sí? Y esta pregunta es, ¿qué relaciones en matemáticas se encuentran en la práctica de la capoeira desde un contexto urbano de la ciudad de Bogotá? Entonces, a partir de esta pregunta es donde empezamos a mirar las etnomatemáticas, las matemáticas, pero en el contexto colombiano que estoy abarcando.
A partir de esta pregunta, empiezo a hacer una referencia conceptual o un marco teórico acerca de la capoeira, en qué consiste la capoeira, la historia de la capoeira, cómo esto me permite entender los patrones y las reglas que se comportan en la rueda de la capoeira, en la hora de la capoeira, ¿sí? Y cuál es el sentido de la práctica de la capoeira en Brasil y cuál es el sentido de la práctica de la capoeira en Colombia. Entonces, esto me permite entender que este sentido tiene algo diferente y podemos encontrarlas en las matemáticas en la capoeira. Al hacer una búsqueda de los documentos referenciales sobre las matemáticas y las no matemáticas, encuentro que en las matemáticas hay dos documentos que hablan de objetos bidimensionales y de relaciones geométricas en la capoeira, ¿sí? Pero en los documentos de las etnomatemáticas encuentro tres documentos y la mayoría del profesor Costa y Silva que hablan de las etnomatemáticas que se encuentran en la capoeira, ¿sí? Temáticas de estos documentos previos que logro encontrar anterior me permiten abarcar o abordar el mundo de las matemáticas a través de la práctica matemática según Alberti, a través de la enculturación matemática del profesor Bishop y los escenarios de exploración del profesor Aroca mencionados anteriormente y sin lugar a dudas pues el documento entre la tradizada y la modernidad de D'Ambrosio, un profesor D'Ambrosio, que me permite como dar un panorama de estos aspectos conceptuales. Y pues principalmente las matemáticas rurales las logro particularizar a través de las actividades matemáticas universales que habla el profesor Bishop en su documento de inculturación matemática. A partir de entender cuáles son estas actividades matemáticas universales que menciona el profesor Bishop en todo el mundo, pues trato de mirar estas actividades matemáticas, cómo se relacionan con las etnomatemáticas urbanas de los escenarios de exploración eh, y, y digamos de alguna manera tratar de entender cómo se relacionan en el contexto urbano, en el casco urbano de la ciudad, para poderlo abarcar en el grupo de capoeira que estoy investigando. Estas actividades son jugar, contar, medir, localizar, diseñar y explicar. Entonces, como primera medida, pues trato de investigar qué documentos de etnomatemáticas en el sector urbano me permiten hablar de las matemáticas en la capoeira. Entonces, un documento que habla acerca de la cerámica utilizada en el pueblo histórico de Umuquén, las representaciones sociales y prácticas matemáticas de un grupo laboral en una galería, en una plaza de mercado en Corabastos, las etnomatemáticas en un grupo de malabaristas y las prácticas cotidianas y conocimientos matemáticos de un caso de estudio de modistas en Bogotá me permiten concluir una cosa, y es que ellos también encuentran actividades matemáticas relacionadas a los mismos que plantea el profesor Bishop y las encuentran en los diferentes contextos, contextos de una plaza de mercado, contextos de un grupo de malabaristas y contexto de un grupo particular de modistas en donde intentan decir cómo son las actividades de jugar, de medir, de diseñar, de explicar, de contar, ¿sí? Y las abarcan desde el grupo que están investigando. Entonces, aquí es donde empieza la metodología a abarcar desde mi trabajo, que lo divido en tres grandes momentos. Primero, los movimientos de capoeira y la relación con objetos matemáticos y razonamiento matemático y toma de decisiones. Entonces, todos los movimientos de capoeira que son de ataque, de defensa, de acrobacias, las relaciono con movimientos matemáticos, digo, con objetos matemáticos y los describo para poder dar como un alcance de cuál es el sentido de estos movimientos y cuál es el objeto de matemáticas digamos, a evidenciar. Es tratar, un segundo momento, es tratar de mirar cuáles son los momentos en los que se encuentran las actividades matemáticas universales. Entonces, en este caso, primero hago una entrevista semiestructurada a una practicante de capoeira y también hago una grabación de un video de una clase en donde trato de abarcar cuáles son estas actividades y también hago como una matriz en donde recolecto los datos y presento una evidencia de las que realmente existe esta práctica en el momento 2 y en el momento 3. Bueno, y a partir entonces de la metodología descrita,
podemos entender que hay dos relaciones entre la matemática y la capoeira, o la etnomatemática y la capoeira en el grupo de capoeira Brasil de la ciudad de Bogotá. Entonces, podemos entender que está la relación capoeira-matemáticas a través de los objetos matemáticos bidimensionales y en los movimientos de ataque, de defensa y acrobacia, y a partir de ahí se entienden los razonamientos y toma de decisiones. Y también está una relación de capoeira y etnomatemática que entiende las actividades matemáticas universales descritas e entendidas desde el grupo de capoeira y unas emergentes que son propias del grupo de capoeira. Resultados de algunos objetos matemáticos como la noción de ángulo, amplitud, desplazamiento vertical, horizontal, distancia, nociones de triángulo, circunferencia del círculo, que se ven utilizados en los movimientos de ataque, defensa y acrobacia, pero también se ven a la par en qué parte, en qué movimiento se utiliza este objeto matemático. Universales, voy a explicar tres, pues por cuestiones de tiempo. Entonces, digamos, vamos a empezar con la de contar. Contar se presenta en dos situaciones, prácticamente una asignación de movimiento número en una secuencia entre los capoeiristas utilizando los movimientos de ataque, defensa y acrobacia. Se inicia realmente practicando en parejas y posteriormente en el juego de la capoeira. Cada persona relaciona un movimiento diferente, sea de ataque, defensa o acrobacia, y la relaciona con los números 1, 2, 3. Estas asignaciones tienen números diferentes, pero de acuerdo a la práctica y a cómo se maneje durante el entrenamiento, el capoeirista puede utilizar esta secuencia para poder aprender su movimiento de capoeira. Y una segunda es la organización del modo de entrenar de los capoeiristas. Podemos ver en la foto que los capoeiristas se pueden ubicar jerárquicamente de mayor a menor. De mayor a menor en términos de grados o experiencias, que estas experiencias determinan que las personas que están adelante de los demás tienen más práctica, más tiempo, pueden hacer los movimientos más pulidos y en este sentido pues pueden ayudar al compañero de atrás que son nuevos para poder aprender movimientos de capoeira. Localizar presentaban tres papeles diferentes. El primer papel es cuando el capoeirista tiene la posición de atacar y ataca de una manera que es un movimiento giratorio o puede ser de línea, en el cual genera una curva en el cual el capoeirista tiene que ubicar el jugador oponente para poder atacar. Entonces digamos que este es un primer papel de localizar. Observar el capoeirista atacante, cómo está ejecutando un movimiento giratorio y el que está oponiendo realiza un movimiento de defensa para escapar de este movimiento que realiza el atacante. Entonces, él observa las extremidades, observa los movimientos del capoeirista atacante y realiza un movimiento de defensa. Lo denomino ubicación espacial o del entorno, es cuando vemos al capoeirista de la derecha atacar a la capoeirista de la izquierda, pero ubica los espacios en donde puede colocar realmente sus movimientos, su cuerpo, o sea, realiza una ubicación espacial para poder ejecutar un movimiento de ataque también. Actividad de medir, me voy a detener un poco porque se definen tres actividades en las cuales el capoeirista utiliza. La primera es una medición horizontal y vertical cuando el capoeirista realiza ataques de línea, que son ataques frontales que requieren de contacto. Un segundo espacio para medir en el capoeirista es cuando está entrenando o cuando está realizando la rueda de capoeira, ¿sí? Y en el tercero, pues es cuando el capoeirista utiliza el cuerpo como instrumento de medida de sus ataques y de su defensa. Por ejemplo, podemos ver un movimiento que se llama radioacción, un radio de sound, en donde el capoeirista trata de atacar o defender de acuerdo a ese punto de referencia junto al capoeirista oponente. Entonces podemos observar, digamos de alguna manera, estos tres tipos de mediciones.
dar como unas conclusiones y reflexiones en cuanto a este trabajo. Se puede tener que utilizar las matemáticas y las actividades matemáticas universales identificadas en la capoeira. Se pueden utilizar para realizar un movimiento eficiente en la capoeira. Y pues también los conocimientos matemáticos en un futuro se podrían organizar para enseñar algún aspecto de las matemáticas. Entonces, pues este es una pequeña muestra del trabajo. Muchas gracias por escucharme y pues cualquier duda me pueden comunicar por medio del correo. Muy amable, muchas gracias.